Si os parece, empezamos. Bueno, saludaros a todos. Soy Enrique Calatrava, CEO de Carterlane, consultora de comunicación y asuntos públicos. Me acompañan Celia Maza y Jorge Valero, a los que ya doy las gracias por vuestro tiempo. Ellos son corresponsales en Londres y la Unión Europea en Bruselas, respectivamente. También está Ángela Nivel, que es la directora de nuestra oficina en Bruselas. Y bueno, a mí me hace especial ilusión que tengamos este webinar porque nosotros, además de consultores, somos, y yo diría antes, periodistas y nos interesa mucho la actualidad, con lo cual es una oportunidad tremenda tener a Celia y a Jorge a nuestro lado para, vamos, tenerles un poco en petit comité, y estoy seguro que nuestra audiencia lo va a valorar mucho, como nosotros, el tener información de primera mano sobre qué ha pasado con esa relación entre la Unión Europea y el Brexit, después de muchos dimes y diretes, qué va a pasar a futuro, cuáles son las posibles complicaciones que puede haber, si esto es pues una mala noticia o algo que se puede revertir. En fin, tenemos muchas dudas y tenemos a dos protagonistas de lujo y yo desde aquí quiero dar las gracias y ya dejar a Ángela el turno para que lidere y modere la conversación. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, gracias Enrique por esta bienvenida y gracias a todos los que estáis ahí, ¿no?, al otro lado, por uniros a este webinar, el Brexit a los dos lados del canal. Prometo que será una conversación interesante, o al menos seguro que lo vamos a conseguir gracias a los invitados de hoy que ya anunciaba Enrique. Son periodistas de Solera a pesar de su juventud. Llevan ya muchos años en la profesión, muchas ruedas de prensa, muchas entrevistas y artículos escritos y sobre todo muchos años, tanto el uno como la otra, tanto en Bruselas como en el Reino Unido. Empezamos con Celia Maza, corresponsal en la capital británica desde el año 2007. Trabaja para Onda Cero, La Razón y El Confidencial. Es licenciada en periodismo por la Universidad de San Pablo CEU. Y si sois ciudadanos españoles o europeos en el Reino Unido, seguro que la veis también en la BBC o en Sky News, porque la suelen llamar para comentar la actualidad española o la actualidad que tiene que ver con el Reino Unido y España, ¿no? Entonces, bueno, buenos días, Celia. Gracias por estar aquí. Gracias, Enrique y Ángela. Muchísimas gracias por la invitación, también por lo de la juventud, que ya son años, se agradece. Y de verdad un placer estar con vosotros, aquí también con mi compañero Jorge para analizar el Brexit. Pues os presento a continuación a Jorge Valero, corresponsal en Bruselas para El Economista y Euractiv. Lleva desde el año 2008, o sea que estáis ahí en años gestionando, llevando las corresponsalías en cada país. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra y si se escapa de la capital comunitaria lo podéis encontrar seguro en la logroñesa calle Laurel. Buenos días, Jorge. Buenos días, paisana, y de hecho, bueno, aquí estoy con una paisana de La Rioja y con una excompañera de La Razón, o sea que me siento como en casa. Genial, ese es el ambiente adecuado para empezar ya, vamos al grano, a charlar acerca de esta relación Reino Unido-Unión Europea, 6 meses después del famoso acuerdo de Nochebuena. Bueno, esto llegó el Brexit, ¿no? Y fue una decisión tomada y votada por los británicos en el año 2016. Había prometido este referéndum el entonces primer ministro, David Cameron, que ahora no sabemos muy bien dónde está, desapareció del mapa. Una decisión de la que tanto tuvisteis que informar y que seguro que tantas madrugadas os ha robado, ¿no? Primera pregunta, y empezamos por Celia, cada uno desde vuestro lado del canal. ¿Fue una decisión acertada? ¿Sí, no? ¿Y por qué? A ver, ¿es una decisión acertada o no? Yo creo que en cualquier democracia la decisión soberana del pueblo es la acertada porque es la tomada por el pueblo y eso es así. Lo que yo me pregunto es si el pueblo británico realmente sabía lo que estaba votando, realmente sabía lo que estaba en juego y realmente si en esa campaña previa al referéndum del Brexit, donde había tanto en juego, se dijeron por parte de los protagonistas de esa campaña verdades o mentiras. Eso sería otro análisis. Pero dicho esto, es una decisión soberana tomada ya por el pueblo británico y yo creo que es ahora cuando los británicos, tanto los ciudadanos de a pie como los empresarios como los políticos, están dando cuenta de lo que es realmente el Brexit, pero ahora mismo ya no hay marcha atrás, o sea, no hay ningún partido ya de la oposición en Westminster que esté
presionando por revertir la situación, por organizar un nuevo referéndum. Es una decisión tomada, pasamos página, nos enfrentamos a esta nueva era y ahora pues vivimos fuera de la Unión Europea. Es un nuevo capítulo. A día de hoy ya no hay una mirada atrás de vamos a revertirlo, no. Es el presente y el futuro. Jorge, decisión acertada desde este otro lado del canal. ¿Qué crees? ¿Estás de acuerdo con Celia? Sí, o sea, bueno, y por construir un poco igual sobre lo que ha dicho Celia, habría que ver si fue una decisión acertada en base también a si están ahora en una situación mejor que la que estaban antes del Brexit, también en función de lo que se dijo durante la campaña, como ha comentado muy bien Celia. Entonces, yo creo que tanto por el lado británico como por el lado europeo, ninguna de, digamos, las situaciones, escenarios en los que están ahora es mejor que el previo al Brexit. Desde el lado británico, el impacto en la City, que es su joya la corona, por la parte de la dimensión económica, ha sido bastante grande. Hemos visto a lo largo de estos meses como incluso Holanda, Ámsterdam, le ha robado el trono digamos, el podio, el número 1 de la ciudad donde más, el mercado donde más acciones se han movido. Europa le está quitando digamos, el liderazgo en todo el tema de la sostenibilidad financiera, el mercado de bonos verdes, que es uno de los más pujantes y en el que seguramente, bueno, al Reino Unido le hubiera gustado estar ahí presente, y si hubiera seguido dentro de la Unión Europea hubiera jugado un papel bastante importante. Y luego desde desde el punto de vista del comercio, o sea, el impacto ha sido también bastante visible. Ahí hay incluso una guerra de cifras curiosa. Según se miran a las cifras que publica el Reino Unido, a las que publica Eurostat, la oscilación es entre, digamos, el 5% o hasta el 24% de una caída en las exportaciones desde el Reino Unido a Europa. Pero bueno, la caída existe. Y yo creo que, bueno, esto Celia lo podrá comentar mejor, pero yo creo que ya hasta cualquier economista, ya sea digamos, de aquellos que apoyaban el Brexit, reconocen que el impacto económico va a estar ahí, va a estar presente. Todavía no sabemos cuál va a ser, no sabemos la magnitud, incluso cuando se van esas horquillas antes digamos, de la salida, las horquillas eran muy amplias. Ahora estamos en plena pandemia del impacto del COVID, que camufla, digamos, cuál es el impacto real del Brexit, pero yo creo que va a existir, incluso en digamos, una fase ya, digamos, de velocidad de crucero en la que el Reino Unido, digamos, empieza a aguantarse sobre sus dos pies, a firmar acuerdos comerciales, como ya está empezando a hacer, y, digamos, empiece a recuperar el tono económico. Aún así, digamos que perder esa membresía, esa pertenencia al principal mercado común del planeta, pues va a doler. Bueno, vamos a irnos un poco más atrás, porque todos estos temas de los que nos hablas, Jorge, luego los avanzaremos y entraremos en profundidad. Pero vamos a irnos 4 o 5 años atrás, porque con esta perspectiva, yo creo, con estos años que han pasado, y aunque se ha hablado mucho y se ha escrito mucho sobre este tema, me gustaría saber, Celia, ¿qué prometía el Brexit? ¿Qué prometió Cameron? Luego Theresa May, después Boris Johnson, ¿no? ¿Cuáles crees que fueron los argumentos que realmente calaron en la sociedad británica para votar Brexit? Para que la mitad, más un poquito de la población, votara Brexit. A ver, yo creo que el Brexit, el referéndum se planteó, desde mi punto de vista, desde un planteamiento erróneo. Porque tú cuando planteas un referéndum que ya, en términos políticos democráticos, hay muchos expertos que consideran que un referéndum de sí o no, cuando hay tanto en juego, pues a lo mejor no es la mejor fórmula para plantear un debate, una cuestión soberana, independientemente del referéndum, que digo que ya no es la mejor fórmula. Este referéndum no se planteó sobre una cuestión que en ese momento había una necesidad imperiosa por parte de la población británica para lidiar con el tema europeo. Es un referéndum que se plantea únicamente porque es una cuestión interna del Partido Conservador, que en ese momento está en el gobierno, y es una decisión que David Cameron, en ese momento primer ministro, después de haber ganado el referéndum de Escocia, recordemos también por los pelos, porque hubo un momento de nerviosismo bastante importante, que incluso se pide, ya se ha dicho públicamente, ayuda a la reina,
plantea este referéndum de alguna manera pensando que iba a ser puro trámite para lidiar con una cuestión interna que siempre había estado provocando problemas dentro del Partido Conservador. Entonces, esto es un punto, desde mi punto de vista, egoísta, que se plantee una decisión tan importante al pueblo cuando no había necesidad imperiosa, repito, en ese momento de plantear esta cuestión, y únicamente es por una cuestión interna del Partido Conservador. Cuando se plantea este referéndum, es que ni siquiera se plantea con las bases de que iba a ser un resultado vinculante. O sea, cuando tú ya ves cómo se produjo todo el desarrollo del referéndum, tú te dabas cuenta de que en ese momento, cuando el gobierno lo plantea, ni si puede imaginar que iba a llegar a estos niveles y ni si puede imaginar que va a haber Brexit. La campaña creo que estuvo muy mal gestionada por aquellos que defendían la permanencia, porque no supieron explicar todo lo que había en juego, porque no supieron explicar desde el sector agrícola, ganadero, tan importante en la economía también británica, los servicios de la City, no supieron explicar lo que había en juego. Y claramente, pues el referéndum pro-Brexit fue liderado por una campaña de dos populistas, Nigel Farage y Boris Johnson. Uno de ellos ahora se ha convertido en primer ministro, pese a una campaña que es un fact, que estuvo llena de mentiras. Y bueno, da un poco de pena el hecho de que la propia comisión electoral después realizara investigaciones y que haya dicho públicamente que en el referéndum, en la campaña, se cometieron irregularidades. Eso está públicamente, ya no es una cuestión de opinión. Se cometieron irregularidades, se cometieron violación de la ley con respecto a las campañas electorales por las diferentes estrategias que la campaña pro-Brexit realizó para recaudar fondos. Hubo ahí unas manipulaciones entre los distintos grupos para poder exceder los límites presupuestarios. Hubo irregularizaciones, hubo violación de la ley, hubo mentiras, pero a día de hoy es el resultado que se tiene que respetar. Entonces, es un referéndum planteado por un gobierno que simplemente lo plantea para lidiar con una cuestión interna. Es una campaña que David Cameron no supo gestionar, no supo explicar todo lo que había en juego. Posteriormente, cuando es el referéndum, nos encontramos con una primera ministra, Theresa May, que tiene que lidiar de alguna manera con algo completamente nuevo, no solo para el Reino Unido, sino para la Unión Europea. Es un divorcio histórico, no había precedente alguno. Estamos hablando de que sale un país que es uno de los más importantes a nivel económico de la Unión Europea, un país que el 47% de sus exportaciones lo destinaba al mercado único. O sea, desde el punto de vista económico no hay lugar para poder explicar el beneficio del Brexit. Entonces, Theresa May es una ministra que no cuenta con el apoyo de sus filas, que plantea unas elecciones para tener un gobierno más fuerte y estable, una frase que repitió cual robot, que pierde la mayoría absoluta en esas elecciones, no tiene capacidad de maniobra y luego es sucedida por un primer ministro populista, Boris Johnson, que a día de hoy está en el poder y a día de hoy pues está liderando esa Global Britain, que vamos a ver en lo que deriva, porque los euroescépticos siempre la habían presentado como la tierra prometida, y vamos a ver a lo largo de años y décadas en lo que se traslada, porque para saber los resultados del Brexit, los propios euroescépticos han dicho que hará falta décadas para saber cuáles van a ser las consecuencias. Bueno, Jorge, sensaciones desde la Unión Europea a este lado. 6 meses después, ¿estamos echando de menos al Reino Unido? Ya nos decías que la Unión Europea está adquiriendo o asumiendo el liderazgo, ¿no? Económico, pero bueno, ¿se nos ha olvidado ya la salida de Gran Bretaña o también, no sé, se percibe también que hemos tenido una pandemia que yo creo que ha tapado muchos de los problemas de nuestra relación? Pero, ¿qué piensas? ¿Que echamos de menos ya al Reino Unido o no lo vamos a sentir tanto? A ver, nos gustaría pasar página. De hecho, cuando hablabas con diplomáticos, gente de la comisión, consejo, etcétera, etcétera,
el agotamiento de la discusión sobre el Brexit, cuando en Europa teníamos tantos problemas, ya sea pues, con el tema de reforzar la eurozona, con los flecos de la migración, etcétera, etcétera, había hasta malestar y hasta cabreo de los diplomáticos, incluso de aquellos que más les afectaba el Brexit, de decir, joder, a ver, ya toca pasar página, toca hablar de lo nuestro, que llevamos 4 años, casi 5 años con el tema del Brexit, que es como un agujero negro que absorbe el tiempo, la energía, las discusiones. Cerramos el acuerdo del divorcio, cerramos el acuerdo de la nueva asociación y lo que ha pasado es que hemos visto que va a ser una relación muy complicada. Igual es temporal por el tema del COVID, igual es temporal porque, como decía Celia, toca al otro lado del canal hay un gobierno populista, que lo dice todo el mundo aquí, de Johnson, del que no solo es que esté sorprendido de un día sí y otro también con declaraciones y con promesas rotas, sino que incluso sobre la discusión básica de los hechos, incluso esos hechos se niegan. Entonces, con un marco así casi no se puede llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, lo que ha pasado es, digamos, una cadena de enfrentamientos. Primero fue con el tema de las vacunas AstraZeneca, ese cruce de acusaciones por el tema del nacionalismo, ¿no? de las vacunas, luego ha sucedido con el tema del protocolo de Irlanda, luego ha sucedido con el tema de la factura del Brexit y ahora un nuevo frente que se abrió ayer, que seguramente saldrá en este webinar, el tema de Gibraltar, bueno, que va a ser un frente de batalla muy, muy duro porque básicamente lo que va a suceder, ya lo comentaremos luego un poco más en detalle, es que lo que propone la Comisión para la futura, digamos, estatus de Gibraltar, si se quiere levantar la verja, es que sean agentes nacionales españoles los que controlen los pasaportes, posibles pasaportes británicos en el aeropuerto de Gibraltar. Imagínate la gracia que le hace eso a Londres, ¿no? La solución intermedia que se propuso ahí para construir confianza, que se llamó, es que hubiera agentes de Frontex, pero tú cuando hablas aquí con la gente de la Comisión dicen que eso no es posible. O sea, tiene que haber fuerzas y autoridades de los Estados miembros contra la dirección de ese control de fronteras. Frontex puede hacer un papel de apoyo, pero bueno, todo esto para decir que no podemos pasar página. Incluso después de ese referéndum de 2016 se hizo una intentona de lo que se llamó el proceso de Bratislava, intentar cerrar filas de todos a una, empalmando con lo que luego fue, digamos, esa cumbre con el aniversario del Tratado de Roma, de intentar, pues eso, dar un empuje a la unidad europea, pero todo eso terminó en nada. Como una vez más lo que vimos es que en la Unión Europea ese tópico se volvió a cumplir de que se avanza a golpe de crisis, llegó la pandemia, justo hace un año además terminamos esa cumbre maratoniana de 5 días, el día de Bélgica, que es fiesta nacional aquí, con ese acuerdo anunciado del Fondo de Recuperación, que fue un poco el Big Bang que muchos estaban esperando en el frente económico con esa emisión de deuda conjunta, que es en ese proceso en el que estamos, ¿no? Que representa un gran paso adelante. Luego veremos si ese paso adelante se quedará aquí de manera permanente, pero digamos que el moscardón británico, usando un poco malas palabras rápido y mal, va a seguir revoloteando porque va a ser una relación muy complicada. Ojalá, digamos, cuando pase el COVID y digamos, igual hay un gobierno en el que en este lado del canal puedan confiar más y sea un socio más, digamos, predecible, la relación se pueda encauzar, pero siempre va en chispas, yo creo. Bueno, muchas de las personas que nos escuchan y también de los clientes de Carter Lane son pequeñas o medianas empresas, incluso también emprendedores, ¿no? Que empiezan o echan a andar vinculándose poco a poco al mercado europeo, seguramente en su mente tuviesen el Reino Unido. Celia, la Cámara de Comercio Española en Londres, porque vivimos allí y porque lo comprobamos, es una institución súper activa, en constante movimiento por los socios y tratando de guiar siempre al empresario español que llega a este mercado, ¿no? Que siempre resulta pues, un poco más difícil o más frío, ¿no? Seguro que has tenido muchas conversaciones. ¿Qué dicen? Porque nos dabas la cifra de que el 45% de las exportaciones del Reino Unido estaban mirando al mercado europeo. Supongo que también desde España hacia el Reino Unido hay muchísima relación. ¿Qué opinan o qué observas tú que has podido comprobar desde la Cámara de Comercio la relación con las empresas? ¿Qué sienten? ¿Tienen miedo o a lo mejor es desconocimiento? ¿En qué situación estamos? Pues mira, he hablado recientemente con responsables de la Cámara de Comercio que están haciendo una labor fantástica y me comentaban 3 puntos básicamente. El primero es que a nivel de inversión más o menos se han mantenido
las inversiones. No han bajado mucho, tampoco es que han subido mucho, pero bueno, sí que se han mantenido. Muchas empresas, Ferrovial, Santander, están expandiendo un modelo de negocio. A nivel de inversiones podemos decir que es una cosa, el Brexit, que no ha pasado de un día para otro. Sí que ha habido un periodo de inestabilidad política e incertidumbre que no gusta nada a los mercados, que ya se ha superado. Con respecto a nivel de pymes, que hay muchísimas pymes, a nivel de exportaciones, eso sí que es un poco más complejo, porque cuando se llegó al acuerdo de libre comercio para evitar lo que decíamos siempre, el abismo y demás, pues acuerdo de libre comercio, aranceles cero, bueno, aranceles cero siempre y cuando esos productos sean elaborados dentro de la Unión Europea, y eso es mucho que las pymes han tenido que entender, porque se han encontrado pues, en muchos casos en los que a lo mejor se traían productos de China, se elaboraban el 70% en China, el 30% de la Unión Europea, pues ahí sí que tienes que pagar aranceles. O sea, lo del arancel cero es un concepto que viene con letra pequeña, es arancel cero siempre y cuando esos productos sean elaborados dentro de la Unión Europea. Entonces ese es otro punto que me destacaban, que mucha labor de explicar, sobre todo a las pymes, en qué consiste realmente este acuerdo comercial. Y el tercer punto me decían el problema que se están encontrando ahora a nivel de contratación, sobre todo en el sector servicios, hostelería y el sector de la construcción. El Brexit ha cambiado completamente las reglas de juego, ha cambiado completamente las reglas de juego, y eso quiere decir que si necesitas a un empleado no lo puedes contratar mañana. O sea, ahora mismo ya estamos hablando de que los visados para traer a gente al Reino Unido a trabajar están tardando una media de más de 2 meses, y eso para el sector de la construcción o sector de la hostelería pues es un grave problema. El sector de los servicios, tú a lo mejor puedes tener reuniones, ir avanzando el trabajo por Zoom, pero no puedes tener un camarero por Zoom o no puedes tener un obrero por Zoom. Entonces, estos 3 puntos son los que me han destacado esta misma semana que he podido hablar con ellos. Pues está claro que se trató de evitar el Brexit duro, pero que las consecuencias se iban a notar, porque si no, de nada hubiera servido esta salida, ¿no? Jorge, desde España exportamos muchísimos productos al Reino Unido, eso está claro. Somos la huerta de toda Europa, pero también no éramos los ojos del Reino Unido. ¿De qué forma que en Europa, en concreto, o en conjunto, mejor dicho, los países del resto de la Unión Europea, de qué forma dependían de este ex-socio? A ver, el impacto, como decíamos al principio, el impacto en el comercio ha sido obvio, según las cifras, de nuevo, si se miran las británicas o las de Eurostat, yo creo que había una oscilación entre el 13 y el 19%, yo creo que las que había visto eran de primavera, de abril-mayo. Luego hemos visto los primeros roces, bueno, vimos roces bastante importantes estos meses con el tema de la pesca, países bastante cabreados, Holanda, en torno a las aguas, los franceses, en torno a las aguas de Jersey. Y luego, más allá de la parte económica, no podemos olvidar que el Reino Unido, bueno, aparte de ser, en aquel momento era la segunda economía europea, que si no recuerdo mal, era en torno al 15% del PIB del conjunto de la Unión Europea, tras Alemania. Estamos perdiendo un actor global. Tenía uno de los servicios diplomáticos más potentes, asiento de seguridad, asiento en el Consejo de Seguridad, potencia nuclear. Yo creo que tras Francia era el ejército más potente de la Unión Europea. Entonces, justo en un momento en el que, digamos, por echar, digamos, dar un paso atrás y ver un poco más desde el punto de vista geopolítico, en un momento en el que en Europa están intentando encontrar un lugar pues, para cómo lidiar con China, ese encaje con Estados Unidos, sobre todo tras la era, digamos, de Trump, pues digamos que ese juego global es diferente con el Reino Unido o sin el Reino Unido. Es verdad que en todos estos debates de asuntos exteriores hay una alineación bastante fuerte, pues como hemos visto con los temas de Rusia, como hemos visto con los temas de China, de los ciberataques, también el tema de cambio climático, que va a ser una gran prioridad, pero bueno, no deja de ser, digamos, un factor debilitante del hecho de que Londres no forme parte, digamos, de ese juego, ¿no? Incluso, se me olvida decir, bueno, cuando me has preguntado al principio si fue una decisión acertada, que digamos, tanto Celia como yo hemos andado en la parte británica, pero desde el lado europeo siempre se decía, bueno, ahora que los británicos
digamos, no están dentro de la casa, ahora vamos realmente a poder avanzar, etcétera, etcétera. Ya no solo, digamos, en la parte, digamos, más institucional de este proceso de Bratislava que hablaba antes, que eso al final no termina en nada, sino, digamos, en el día a día hemos visto que ese digamos, papel de socio rebelde lo han asumido otros países en la parte, digamos, más económica, pues Holanda, digamos, que es un poco el que pone palos en las ruedas, y en un, digamos, en un nivel, digamos, más profundo pues de respeto a los valores del Estado de Derecho, digamos que hemos entrado en una discusión de la rebeldía de un nivel nuevo, ¿no? Con Hungría y Polonia. Entonces vemos que en esa era post-Brexit Europa no es una familia más feliz, sino que casi todo lo contrario, ¿no? También no solo, digamos, porque el Reino Unido digamos, que haya abierto la caja a los truenos, sino porque la deriva de estos países, digamos, ya se ha desatado, ¿no? Sí, siempre es curioso porque efectivamente el Reino Unido era considerado como el socio incómodo, ¿no? Así que estaba en el umbral de la puerta y ni entraba ni dejaba salir, pero bueno, siempre luego surgen algunos conatos, ¿no? Y desde luego pues ese malestar dentro de la Unión, que yo creo que con la pandemia, lo hablábamos en el anterior webinar, tuvimos al eurodiputado de Ciudadanos, Adrián Vázquez, sí que nos decía que la pandemia, a pesar del golpe del Brexit, nos había unido, pero solo por la compra de las vacunas de salir juntos, ¿no? Pero bueno, que efectivamente, como decías, a golpe de crisis se va construyendo la unión. Cuando se anunciaba el Brexit, Jorge, se anunciaba o se decía que iba a traer consigo un debilitamiento del mercado único europeo, que íbamos a perder como ese peso, ¿no? Relativo en la economía mundial a nivel global. ¿Realmente está ocurriendo como se preveía? O sea, ¿realmente la Unión Europea, lo decías ahora un poquito, pero realmente o van a ser unos meses y a continuación Europa sí que será fuerte a nivel mundial, a pesar de haber perdido ese socio? Sí, a ver, perdemos peso en relación con el PIB de otros países, digamos, obviamente por la salida del Reino Unido, como decía, creo que era en torno a un 15% del PIB europeo, pero más que nada por el auge de otras economías, sobre todo de la China, pero también, no sé, había un gráfico, creo que era en el Economist, pues eso, de las 15 economías más potentes en el año, creo que era 2000 o 2005, y las cuales van a ser en 2050, pues veías que Alemania de las pocas que mantenía el ranking, Francia no se mantenía, pero que había muchas posiciones, España desaparecía de ese ranking, que digamos están incluso entre las 7, 8, digamos, entre las 10 primeras, y subían pues Indonesia, subían Brasil, desde luego China, que se espera que, digamos, en 10 años se supera a Estados Unidos como la economía más potente del planeta. La pregunta del mercado interior aquí siempre o sea, es como la joya de la corona, pero es un mercado interior inacabado, pues ya sea por el tema sobre todo de la parte de servicios, la unión económica y monetaria. Ahora hay mucho debate sobre cómo podemos, digamos, reforzar ese mercado interior para, digamos, tener esta, digamos, autonomía estratégica que se llama aquí, que es un tema muy francés, una idea muy francesa de Macron, que la repitió hasta yo creo 20 veces, el tema de la soberanía europea, que luego se transformó en esta autonomía estratégica, que ha ganado mucho peso con el tema de las vacunas, pero es un debate un poco teórico. O sea, hasta si no tienes, por ejemplo, una unión económica y monetaria terminada, pues con ese pilar fiscal, con esa unión bancaria, si tienes un mercado común inacabado, y si luego además los países, pues digamos, cada uno va a veces por su lado en el mercado de la energía, en el tema digital, pues va a ser, digamos, complicado mantenernos, digamos, o sacarte el partido que podemos al mercado interior. También es verdad que hay otro foco importante, que es lo que se llama el poder regulatorio de la Unión Europea, que es, como hemos visto, Bruselas como exportador de reglas. Sobre todo lo hemos visto hasta ahora con el tema digital, con el tema del copyright, de los derechos de autor, con el tema de la privacidad de datos, de la directiva, la regulación para la protección de datos, que nos copiaron por todo el planeta, porque lo que se dice un poco es que si para aquellas empresas que son globales, si tú vas a querer exportar por el planeta, lo mejor es cumplir ya con las reglas europeas porque son las más exigentes. Entonces, digamos, que ya vas a poder, digamos, distribuir tus bienes y servicios por el resto del planeta sin, digamos, ajustes muy grandes, ¿no? Y aparte porque este es un mercado muy jugoso, es un mercado pues, de 500 millones de consumidores, pudientes, de clases medias, etcétera, etcétera. Y ahora, digamos, este poder regulatorio, lo que estamos intentando
digamos, también potenciarlo, exportarlo es en el tema verde, en todo el tema de la transformación sostenible, de la agenda climática, que vimos el mega paquete que presentó la Comisión la semana pasada, que hizo mucho ruido, levantó muchas ampollas. Y el problema es que primero, digamos, tienes que poner de acuerdo ya no solo a los Estados miembros, sino incluso dentro de la Comisión, que hubo muchas voces discrepantes por la velocidad de esta transición. Pero bueno, digamos que la idea es buena, pero también te corres el riesgo igual de pagar la factura de esa transición, ¿no? Entonces, bueno, volviendo un poco y resumiendo la respuesta, mercado interior es un activo, pero también hay que saber usarlo, ¿no? Y hay que completarlo para poderlo usar al máximo. Súper interesante. Vamos a tratar el último asunto espinoso antes como de los asuntos prácticos, de qué tiene que hacer una persona cuando llega a reunido, ahora qué situaciones nos encontramos. No, antes de los asuntos prácticos, el asunto espinoso del momento, los servicios financieros, el acuerdo in extremis del 31 de diciembre, por deseo propio, me decía Celia, del Reino Unido, de Londres, se deciden dejar los asuntos financieros para hacer una negociación posterior y además se deja la pelota en el tejado de la Unión Europea. De hecho, me consta por fuentes de FISMA, ¿no?, que la Comisión se aprovecha esa ola, ¿no?, para la negociación y para otras negociaciones. El tema de que los asuntos o los servicios financieros no estén todavía negociados hace que las empresas del Reino Unido no puedan participar con las mismas equivalencias dentro del mercado único. Entonces, ¿en qué punto nos encontramos? ¿Cómo está afectando, si quieres, Celia, empieza tú, esto a la Citi? Y bueno, eso, ¿en qué situación se encuentran las empresas británicas ahora mismo? Bueno, pues esto es muy curioso, yo creo que refleja muy bien este punto, el concepto de la clave de soberanía que siempre defendieron los euroescépticos por encima de todo. Estamos hablando de que por propio deseo de los británicos, el sector servicios, que representa el 80% del Producto Interior Bruto británico, en concreto la Citi el 7%, queda fuera de las negociaciones porque los británicos no quieren meter dentro de esas negociaciones el sector de la pesca, cuando es un sector que estamos hablando del 0,12% de representación del Producto Interior Bruto. ¿Por qué no quieren meterlo? Porque a pesar de que el sector pesquero representa un papel nimio en la gran economía británica, tiene un peso político impresionante para la causa euroescéptica, y es que los pescadores británicos van a tener por primera vez control sobre sus aguas. O sea, esto es lo que representa el Brexit para los euroescépticos. O sea, nunca jamás podemos plantear el Brexit dentro del marco económico, porque, como he dicho antes, es indefendible, o sea, por cuestiones de estas, o sea, nadie querría salir a efectos económicos de un mercado al que vas destinado prácticamente la mitad de tus exportaciones, y que tú dentro de esas negociaciones ya dejes fuera el sector servicios, que representa el 80% de tu Producto Interior Bruto, para defender el sector de la pesca, que representa el 0,12%, es esto, o sea, es el control de tus aguas, el control de tus fronteras. Entonces, el sector servicios queda fuera, el sector pesquero finalmente llega a un acuerdo en el que, curiosamente, los pescadores tampoco han quedado contentos, los pescadores británicos. Va a ser ahí un punto también de fricción por los próximos años, por las cuotas, ya lo hemos visto ahora con Francia, además. Ahora mismo, pues la Citi se encuentra en un punto de partida en el que el Reino Unido ya es un país tercero para la Unión Europea. La Citi, que siempre ha sido el pulmón financiero de Europa, pierde de alguna manera ese papel. Ya lo ha dicho Jorge, que en enero Ámsterdam le robó ese título, y ahora mismo en el punto en el que nos encontramos es que la Comisión Europea, no es que esté la pelota en la Comisión Europea, es que si tú dejas ese sector fuera y si tú quieres ahora participar en el mercado único, pues lógicamente tiene que ser la Comisión Europea quien diga si me apetece negociar contigo o no. A ver, lógicamente, ahora mismo estamos en un punto en el que la Comisión Europea tiene que decidir de manera unilateral si le da la compensación de competencias, es decir, si los
La Citi puede realizar sus operaciones dentro del mercado único porque a nivel de competencias o el marco regulatorio, digámoslo así, es el mismo. De otra manera, si no, cualquier banco que quiera operar en la Unión Europea tendría que tener una delegación dentro de un país miembro de la Unión Europea. Ahora mismo esas competencias todavía no se han realizado, pero yo, con los expertos que hablo de la Citi y demás, ellos me cuentan que el mercado británico está tan integrado dentro del mercado europeo que a nivel de eso de pues, las decisiones de competencias que no va a ser de tanto peso. O sea, la decisión de competencias, no sé si Jorge estará de acuerdo conmigo o no, es una cuestión que se planteó después de la crisis de 2008 para regular los mercados que estaban más lejos, como el asiático, como el estadounidense, pero a nivel europeo el Reino Unido está muy integrado. Entonces, bueno, pues no creo que eso vaya a ser tan problemático, pero sí que es verdad que estamos ahora, como he dicho, en un mundo nuevo, las reglas son nuevas. Con los expertos que he hablado, yo creo que también me dicen que independientemente de lo que pase con la decisión de la Comisión Europea para poder negociar dentro del mercado único desde la Citi, el Reino Unido no se va a convertir en esto que decían del Singapur a orillas del Támesis. No creo que vayamos en camino a un mercado completamente de desregulación total. Va a haber una revisión, ya lo ha anunciado el ministro del Tesoro, pero bueno, no creo que vayamos a un Reino Unido que con el objetivo de captar inversiones ahora se vaya a convertir en un paraíso fiscal. Esto para nada, y yo creo que el Reino Unido va a seguir muy integrado a nivel de la Citi dentro del mercado único. Jorge, tienes la palabra, cuéntanos. A ver, tampoco, no voy a añadir tampoco mucho, solo 2 puntos igual. Es verdad que en lo que decía Celia, como se quedaron los servicios financieros fuera del, digamos, del acuerdo del Brexit, la comisión, como explicaba ella, lo que puede hacer es eso, otorgar estas equivalencias, ¿no?, en algunos sectores para que ellos puedan. Esa es una licencia que tiene la Comisión para que esos servicios de un país tercero, en este caso el Reino Unido, pueda seguir operando en el mercado interior. Entonces, hasta ahora solo se ha hecho con, si no me equivoco, solo ha sido con las cámaras de compensación, porque eso es un negocio que está casi en exclusiva, gestionado desde la City de Londres, el 80% creo que es, o el 75% de toda esta actividad, y es algo crucial para todo el sector financiero, porque es como, digamos, bueno, la palabra no sería se liquida, pero se gestiona todo el asunto de los derivados, que bueno, tampoco sin ahondar mucho lo que es, si no se gestionara, si estas cámaras de compensación no existieran, provocarías un terremoto en el sector financiero. Luego, en el tema de competencia, que fue uno de los temas también, digamos, de los frentes de batalla durante el Brexit, ahí, digamos, hay 2 patas. Una es la del tema de las ayudas de Estado, que es digamos, la que Londres intentó más proteger, porque, digamos, la camisa de fuerza, el corsé de las autoridades comunitarias siempre es más fuerte, y es precisamente, como decía Celia, con el tema, digamos, de take back control, ¿no?, de esa soberanía. Ellos quieren decidir en qué momento ayudar y en qué momento y a qué empresas pueden meter dinero, pues, o sus joyas de la corona, o sus grandes empresas nacionales, etcétera, etcétera, algo que, pues, en Bruselas siempre provocaba más alergias por el impacto que puedes tener en el resto de países del Estado, en el resto de los Estados miembros. Pero la otra pata de competencia, que, digamos, es las políticas antimonopolio, no sé lo que ha pasado durante, digamos, los 2-3 últimos meses, pero los mensajes previos al Brexit y justo después es que el Reino Unido incluso decía que iba a ser tan duro más que Bruselas con estas políticas de antimonopolio, ¿no? Y de hecho hemos visto decisiones que se han tomado con aperturas de investigación y multas que han ido a la par en las autoridades anticompetencia de Bruselas y de Londres, ¿no? Entonces ahí yo creo que, como decía Celia, yo creo que ahí no vamos a, digamos, ver mucha disparidad. Habrá que ver lo que pasa con las decisiones estas de equivalencia para que los servicios de la Citi puedan operar en el mercado común, pero yo no veo a Bruselas con mucho apetito de otorgarlas. Y luego, pues, con las ayudas de Estado, pues, cuando se otorgue la primera grande, yo creo que escuchará bastante ruido y protesta desde aquí de la Comisión.
Bueno, nos quedan los asuntos prácticos de los que os hablaba y dos, lo que es Irlanda y Gibraltar. Pero tenemos preguntas ya del público que, como están ligadas a este aspecto financiero, una de ellas pues la voy a trasladar. Quieren saber si el Brexit va a provocar proteccionismo empresarial en el Reino Unido. Es decir, si empresas punteras españolas como Ferrovial o Iberdrola, por ejemplo, se pueden ver afectadas a la hora de conseguir contratos públicos en detrimento de empresas británicas. Celia. Yo creo, me atrevería a decir que no. O sea, que realmente el Reino Unido tiene que mostrarse ahora una Global Britain más global que nunca, porque si ha salido dentro de la Unión Europea, si ha salido dentro de ese mercado único, si es cada vez más proteccionista, yo creo que aislarse va en contraposición con ese protagonismo que quieren seguir teniendo en el tablero mundial. Entonces, a nivel económico, yo creo que al revés tienen que, como lo estamos viendo ya con los acuerdos comerciales que están alcanzando con otros países, tienen que asegurarse que el Reino Unido sigue siendo un protagonista en el tablero mundial a nivel político-diplomático y un protagonista a nivel económico de un factor atractivo para nivel de inversores. Muy bien. Casos reales que se producen, no sé, todos los días, todos los veranos, quizá comienzan en septiembre, personas que van al Reino Unido a aprender inglés con la intención de luego encontrar un trabajo, ¿no? ¿Qué tienen que hacer ahora? ¿Sigue siendo igual? ¿Eso es posible? ¿Uno debe decir en el aeropuerto que va a trabajar, que va a estudiar? ¿En qué situación está esto? Vamos a ver, el Brexit ha cambiado las reglas de juego, es que no me canso de repetirlo. El Brexit significa que el Reino Unido ya está fuera de la Unión Europea, entonces se acabó la libertad de movimiento con todo eso lo que conlleva. O sea, se acabó el hecho de pillarme el día de antes un avión porque quiero ir allí a estudiar un curso, a trabajar de camarero mientras hablo inglés. No, ahora mismo los españoles o los comunitarios residentes en el Reino Unido que ya vivían antes del Brexit, pues tienen que regularizar su situación porque de otra manera se quedan como inmigrantes ilegales, pese a estar casado con un británico, pese a estar llevando aquí 40 años, pese a tener hijos británicos. Y los españoles / comunitarios que quieran venir a partir de ahora al Reino Unido a vivir, trabajar, estudiar, tienen que pasar por un sistema muy duro de visado bajo la nueva ley de inmigración británica, que está inspirada en el sistema durísimo australiano, que para permitir la entrada pues tienes que pasar por un sistema de puntos, y ese sistema de puntos mediante pues tu formación, tu nivel de inglés y tu nivel de ingresos, pues te abren las puertas para venir a vivir aquí. O sea, tú ahora mismo básicamente tienes que demostrar que no vas a suponer un coste para el sistema de bienestar del Reino Unido. Es verdad que para los visados de estudiante pues hay otras regulaciones, pero a nivel de venir aquí a trabajar, los periodistas sacamos ahora muchas historias de españoles internados en centros de inmigración en el Reino Unido. Pues yo tengo que actuar un poco de abogado del diablo. Esos españoles, yo luego, si hablas con protagonistas de determinadas historias, a lo mejor no se leyeron todos los puntos de las nuevas legislaciones que están ahora en marcha. Y el no conocer una legislación no te exime de su cumplimiento. O sea, tú no puedes venir ahora al Reino Unido y en el control aduanero, como pasa en los Estados Unidos, decir, ¿a qué vienes tú? No, yo a trabajar y a buscarme la vida. No. O sea, si tú quieres venir al Reino Unido a trabajar, previamente has tenido que tener una oferta y una, digamos, pues eso, una promesa ya de contratación por parte de otra empresa. Esto ya funciona con un sistema de visados, esto ya es completamente distinto. ¿Te quieres venir de turismo? Perfectamente, te puedes venir de turismo hasta 6 meses, pero para nivel trabajar, para nivel vivir, para nivel estudiar, el Reino Unido está fuera de la Unión Europea, se acabó la libertad de movimiento. Entonces, por favor, animo desde aquí a todos a que cada vez que vayan a realizar un viaje, no digo de turismo, que insisto que puedes estar hasta 6 meses, es un lugar fantástico para vivir, para trabajar, siempre y cuando se sigan ahora las nuevas reglas de la nueva ley de inmigración que cambia por completo las reglas de juego. Jorge,
Gracias, Celia, sobre todo por insistir y para que la gente le quede muy claro, pero aún así tendrás que repetirlo muchísimas más veces. Estoy segura de aquí a unos cuantos meses. Jorge, ¿qué país está recogiendo los frutos? Porque, quiero decir, nosotros vivíamos en el Reino Unido cuando se brota el Brexit, luego nos trasladamos a Bruselas y ya entonces compañías alemanas, o el gobierno alemán enviaba a las compañías británicas o compañías extranjeras en el Reino Unido cartas diciendo venid aquí que seguiremos siendo la Unión Europea, bla, 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 ¿no? Esto, compañeros, contactos nuestros recibían esas cartas por parte del gobierno alemán o de las cámaras de comercio alemanas o la Cámara de Comercio alemana. ¿Hay algún país en concreto que esté recogiendo los frutos de la salida del Reino Unido dentro del mercado de la Unión? A ver, había competencia por ver qué ciudad se llevaría más, digamos, empresas, firmas, grandes bancos de la City, ¿no? Pues entre París, Frankfurt, por el tema del BCE, en París hay también varios reguladores europeos de mercados. Luego hemos visto que la que ha recogido los frutos, que estaba también entre esas ciudades, pero un poco, digamos, en una segunda línea ha sido Ámsterdam, con el tema de, digamos, de todo el mercado de acciones, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? Pues yo creo que todavía hemos visto esos movimientos, ¿no? Pero yo creo que el tema de Frankfurt, del BCE, digamos, es un polo de atracción muy potente. Entonces yo creo que es pronto para decir, sobre todo porque estamos en medio de una pandemia, es pronto para decir cuál ha sido el ganador. También porque incluso en este lado del canal incluso hay movimientos ahora, pues se va a crear una nueva autoridad europea contra el lavado del dinero. Entonces, según como, digamos, produzca ese ajuste final tras el Brexit de reguladores europeos, de nuevas reglas, incluso de lo que hablamos antes, las normas de equivalencia. Veremos si realmente al final es Ámsterdam la que se convierte, digamos, en la cara europea frente a la City, si incluso le logra robar bastante, digamos, parte de ese liderazgo en el comercio de acciones, más allá de una cosa temporal que pueda ser un mes puntual o otro. Y luego lo que mencionaba al principio de todo de las finanzas sostenibles, que es un sector muy pujante. Los bonos verdes, Europa acaba de ser la primera jurisdicción que crea, digamos, lo que quiere ser el patrón oro de los bonos verdes, con una, digamos, basada en una metodología y una taxonomía para decir qué es bono verde y lo que no es. Pues es un sector que yo creo que se ha multiplicado en los últimos 5 o 8 años por 8. Europa es la jurisdicción, la región desde la que más se emiten bonos verdes, sobre todo la mayoría en euros. Entonces, digamos, esto va a impulsar aún más todo el tema del sector financiero europeo frente a la City, que sea desde Ámsterdam, que sea desde París. Yo creo que, hombre, para Francia, para Alemania no es secundario, pero digamos para la parte europea, la verdad que nos da igual, ¿no? Mientras que en este lado del canal nos da igual. Ojalá aprovechase España, ¿verdad? Esta oportunidad para llamar con lo bien que se vive en España, ahora con el teletrabajo que también hemos aprendido y comprobado que funciona durante la pandemia, podría ser un lugar estupendo para que los emprendedores al menos empezasen su actividad empresarial desde España, ¿no? Y pudiésemos darles pues alguna oportunidad. Bueno, vamos con los 2 bloques que nos quedan, a ver si nos da tiempo. Empezamos por Irlanda porque ha sido la frontera más compleja de gestionar con la salida del Brexit, también Gibraltar, pero Irlanda tiene todo su contexto histórico. Se empezaron a ver disturbios que recordaban un poco los episodios de violencia de los años 90. ¿En qué ha quedado este punto, Celia? ¿Ha puesto el Brexit en peligro en algún momento el Tratado de Paz? A mí el tema de Irlanda del Norte es que es un tema que me apasiona y es un tema muy complejo. Voy a intentar resumirlo muy, muy brevemente. Estamos hablando de que durante 3 décadas católicos y protestantes, es decir, aquellos que quieren reunificarse de nuevo con la República de Irlanda y aquellos que quieren seguir siendo parte del Reino Unido, están inmersos en un conflicto que se cobra más de 3.000 víctimas. Se llega a una paz en 1998 por la que se dice que esa frontera que divide la República de Irlanda con Irlanda del Norte tiene que ser una no frontera dura, es decir, nada de controles y nada. Para los que no han podido tener la oportunidad de viajar a Irlanda del Norte, estamos hablando de una frontera
que divide desde patios de casas, una frontera que pasa la gente para ir al colegio todos los días, para ir al médico, que tiene las empresas en el norte y otras trabajando en el sur. O sea, es una frontera que es como un trazo de un niño pequeño, no es una frontera recta que va atravesando pues desde patios de casas. O sea, es muy complejo a nivel logístico y es muy complejo a nivel político por todo lo que está en juego. 1998 se firma la paz entre católicos y protestantes. Esa frontera tiene que estar abierta. Mientras que el Reino Unido está dentro del mercado único, dentro de la unión aduanera, perfecto, porque hay libertad de movimiento. Pero ¿qué pasa con el Brexit? Es la única frontera física, junto con la de Gibraltar, que ahora tiene el Reino Unido con el bloque. Y es una frontera que a nivel logístico plantea muchísimos problemas, pero a nivel político tiene una carga emocional, me atrevería a decir todavía, inmensa, porque estamos diciendo que hace nada se estaban matando católicos y protestantes precisamente por esa frontera. Durante las negociaciones del Brexit, Theresa May llega a plantear que el Reino Unido sale de la Unión Europea, sale del mercado único, pero se puede quedar dentro de la unión aduanera para evitar que esa frontera tenga controles aduaneros. Pero ¿qué pasa? Que estamos hablando de una primera ministra súper débil, y eso habría evitado al Reino Unido realizar acuerdos comerciales con terceros países, que era una de las máximas de la causa euroescéptica. Cuando llega Boris Johnson, él plantea que nunca va a haber controles en esa frontera, pero al mismo tiempo acepta el protocolo de Irlanda, el polémico protocolo de Irlanda, por el cual Irlanda del Norte, estamos hablando de una provincia del Reino Unido, queda dentro de la Unión Aduanera Británica, pero al mismo tiempo ligada a la regulación del mercado único y a la regulación de la Unión Aduanera de la Unión Europea. Eso se firma, pero eso hay que llevarlo ahora a la práctica. Estamos hablando a efectos prácticos, imaginaos de que Península España queda en una situación regulatoria y Canarias queda en otra. Canarias sigue siendo parte de España, por supuesto, pero Canarias, porque el gobierno de Boris Johnson lo ha decidido, queda en una situación regulatoria completamente distinta. Eso quiere decir que después del Brexit entran en vigor una serie de controles aduaneros, porque lógicamente la Unión Europea tiene que proteger su mercado único y tiene que proteger que determinados productos que viajan desde Gran Bretaña, formado por Escocia, Gales y Escocia, Gales, Inglaterra y Escocia, esos productos que van a Irlanda del Norte no acaben en otros sitios que no sea la provincia británica. Me voy a poner, perdóname que no me quiero quedar sin batería justo en este momento crítico. En esos controles que hay que llevar a cabo con el Brexit hay mucha tensión, porque a nivel logístico hay problemas de abastecimiento en los mercados de Irlanda del Norte, pero es que a nivel político los protestantes, aquellos que querían seguir siendo parte del Reino Unido y quieren seguir siendo parte del Reino Unido y que han luchado hace nada por seguir parte del Reino Unido en ese conflicto súper violento, se sienten traicionados porque se quedan ahora mismo con un estatus completamente distinto, porque estamos hablando de que Irlanda del Norte, a efectos prácticos, está más alineada con la República de Irlanda que con el propio Reino Unido, al país al que pertenece. Entonces esto a nivel político está creando muchísima tensión y a nivel logístico también. Boris Johnson mintió. Sí que va a haber frontera, sí que va a haber controles y sí que se tienen que hacer controles porque la frontera se ha movido de alguna manera al mar de Irlanda, es decir, el mar que separa Gran Bretaña con Irlanda del Norte. Tiene que haber ahora unos controles en los puertos norirlandeses. ¿Qué nos estamos encontrando? Que Boris Johnson ahora dice, no los llevo a cabo porque están generando mucha tensión. Entonces está ahora mismo pidiendo a la Unión Europea prórrogas y prórrogas y prórrogas. Hoy mismo el ministro del Brexit, efectos prácticos, y el responsable del ministro para Irlanda del Norte van a presentar en el gobierno, en el Parlamento británico, la propuesta para de alguna manera gestionar estos controles. Reino Unido está continuamente diciendo, oye, a la Unión Europea, no seamos tan puristas y vamos a ejecutar estos controles de una manera más pragmática para favorecer que no haya tensiones, porque todo lo que está en juego con el proyecto de
paz, no se puede poner en peligro la paz que se firmó en 1998. Lógicamente es una cuestión muy compleja. Lógicamente, después de un divorcio histórico como este, va a haber muchos problemas hasta que la máquina empiece otra vez a funcionar, a saber cómo se gestionan esos controles. De acuerdo por esa parte de que hay que ser un poco más flexibles al inicio de estas tramitaciones. Pero Boris Johnson no puede mentir. Tiene que decir a Irlanda del Norte que, en efecto, el Brexit cambia las reglas también para ellos, porque el propio Boris Johnson ha firmado un acuerdo con la Unión Europea diciendo claramente que Irlanda del Norte queda dentro de un estatus completamente diferente al del resto del país. Entonces nos estamos encontrando ahora mismo con un gobierno que de manera unilateral está diciendo, de momento no impongo esos controles, o cuando hay algún acuerdo con Bruselas se llega a extensión de plazos para ejecutar esos controles, pero al mismo tiempo a nivel interno es un primer ministro que está diciendo a los norirlandeses tranquilos porque esto no quiero perjudicaros. No, tienes que decir la verdad. Irlanda del Norte ahora queda con un estatus completamente distinto. Y esto a nivel político está generando unas tensiones impresionantes en una provincia británica en la que está muchísimo en juego. O sea, ahora mismo hemos cambiado de líder del partido de los unionistas 3 veces, muchísimas más veces en los últimos meses que las últimas 3 décadas. Hay muchísima inestabilidad política en una provincia que hay mucho, mucho en juego. Estamos hablando de que hace nada católicos y protestantes estaban tirando tiros, estaban matándose. Esto es muy reciente. Esto es muy reciente por parte de una frontera que ahora mismo es protagonista de un divorcio histórico y es protagonista de una situación que vamos a ver dónde deriva, porque el protocolo de Irlanda se va a tener que ejecutar. Se pueden hacer más plazos, extensiones de plazos, pero esos controles aduaneros en los puertos norirlandeses que Boris Johnson firmó se van a tener que ejecutar. Y si no se ejecutan, pues se tendrá que encontrar algo mejor, otra fórmula, y abremos otra vez la caja de Pandora con la Unión Europea para las nuevas negociaciones. Pero es una cuestión súper compleja y que a nivel de medio plazo no sé lo que va a pasar. Bueno, está claro, Celia, que te apasiona incluso por el tono que utilizas para contarlo, ¿no? Y que realmente es un polvorín, o sea, que no podemos olvidarnos de que la geopolítica no es sencilla y siempre tiene un fondo que hay que tener en cuenta, ¿no? Y que se debe valorar. Jorge, no sé si del aspecto de Irlanda quieres aportar algo desde el otro lado del canal, si Irlanda podría haber sido el país sustituto para las relaciones con Estados Unidos o no tiene el potencial del Reino Unido para eso. No sé. No, igual comentar desde la perspectiva de Bruselas 2 notas, una igual un poco más anecdótica, pero con bastante carga de fondo, y otra, digamos, importante para los debates que están por venir en Europa, incluso globales, ¿no? Hablaba mucho Celia del protocolo de Irlanda para intentar eso, encajar la frontera. Si la pones en el mar de Irlanda, cabreas a los unionistas; si la mantienes donde está, cabreas a los católicos, ¿no? Entonces es un poco esa cuadratura del círculo bastante complicada. Y en ese protocolo de Irlanda se incluyó un artículo, el artículo 16, que permitía a cualquiera de los dos lados, a Bruselas o a Londres, digamos, reimponer controles en caso, pues, de amenazas serias, etcétera, etcétera. Cuando hubo esta, digamos, pelea, tensión, discusión en torno a las vacunas y se creó este mecanismo para controlar la exportación de las vacunas desde el lado europeo, porque pues eso, había cruce de acusaciones sobre el tema del nacionalismo, Europa muy sospechosa de dónde terminaban las vacunas de AstraZeneca, que se fabricaban en plantas de Inglaterra, algunas, con pedidos que no llegaban. Hubo esa tramitación de ese mecanismo, se activó sin consultar con los comisarios relevantes de comercio, Dombrovskis, la irlandesa McGuinness, e incluso con los directores generales relevantes, que incluso algunos habían sido manos derechas de Barnier, que estaban al tanto de las consecuencias de esta reimposición de la frontera que supone la activación del artículo. Lo que hizo el gabinete de von der Leyen, de la presidenta de la Comisión, fue activar este artículo sin consultarlo con nadie, e incluso se incluyó
en el ultimísimo minuto, o sea, 30 minutos antes de que se activara, de que comenzara la rueda de prensa de presentación de este mecanismo para controlar las vacunas, se incluyó este artículo que los gabinetes de los comisarios, mientras estaban, digamos, aunque algunos casi leyéndose la propuesta, se dieron cuenta de que la frontera de Irlanda se estaba, con todo el drama que tiene detrás, que ha explicado muy bien Celia con más intensidad que yo, toda esa carga, digamos, emocional, política, de que vas a volar por los aires, la estabilidad de Irlanda, incluso el objetivo político del Brexit y mantener la paz a pesar del divorcio, pues von der Leyen se lo cargó en 30 minutos. Ellos corrigieron el tiro muy rápido, pero básicamente hubo un cruce de telefonazos entre Dublín, Londres, Bruselas, y el tiro se corrigió y el error, bueno, pues al final no tuvo más consecuencias, pero sí que reflejó, digamos, lo que hemos visto que ha sido una constante durante los últimos meses aquí, que es el centralismo y, digamos, la bunkerización de la presidenta de la comisión, ¿no? Y precisamente este protocolo de Irlanda del Norte fue la primera señal y la más clara. Y luego, otra nota sobre Irlanda, está teniendo ahora mucha, digamos, visibilidad, y no precisamente por asuntos positivos, en el debate de la fiscalidad global, que hemos visto pues cómo los países del G20, a partir de un acuerdo que ha tejido la OCDE, pues han acordado pues eso, establecer ese mínimo del 15% para los impuestos, para las empresas, y luego la llamada tasa digital, ¿no? Y ese 15% que se quiere establecer como mínimo a nivel mundial, Irlanda está peleando con uñas y dientes para, digamos, para resistirse. Lo hace con palabras muy, digamos, cordiales, diciendo que, bueno, están abiertos a discutir, pero que según donde hable su ministro de Finanzas, que además es presidente del Eurogrupo, el mensaje será más o menos duro. Si es en Dublín, vamos a pelear, en Bruselas pues más conciliador. Pero bueno, es un tema difícil porque para Irlanda ese 12,5% es un asunto casi de Estado, ¿no? Su modelo, digamos, económico está en gran parte basado en esos impuestos tan bajos a las empresas, ¿no? Entonces, por ese lado también vamos a escuchar bastante de Irlanda en los próximos meses. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, pero no me gustaría irme sin que me digáis brevemente, porque además era noticia de ayer, que Bruselas propone un mandato para negociar con Londres el acuerdo sobre Gibraltar, un acuerdo al que se llegó, bueno, el pasado diciembre in extremis. Entonces sí que querría, por favor, súper brevemente, para luego hacer la última pregunta que queda, situación con Gibraltar. Me da igual, empezar el que quiera lanzarse. Venga, Celia, lánzate. Pues yo creo que la cuestión de Gibraltar es una cuestión que, vuelvo a decirlo, atañe muchísimo a España. Estamos hablando de que con la frontera de Irlanda del Norte es la única otra frontera física que separa ahora mismo al Reino Unido de la Unión Europea, y es una frontera que la pasan diariamente 15.000 trabajadores, y de esos 10.000 trabajadores son del campo de Gibraltar, donde el paro no baja normalmente del 30%. Por lo tanto, es una frontera que, si no se arregla a nivel logístico el funcionamiento, va a afectar de lleno a la economía española. Entonces, lo que se firmó en extremis el 31 de diciembre fueron simplemente el marco para establecer un acuerdo, pero realmente a día de hoy no hay nada firmado con Gibraltar. O sea, estamos hablando de que 7 meses después, una frontera en la que también hay tanto en juego y en la que tanto atañe a la economía española, no tenemos a día a día solución. Se establecieron 2 pautas, se propusieron que Gibraltar pudiera estar dentro del espacio Schengen, que pudiera facilitar la libertad de movimiento, pero ¿qué va a pasar si, como bien ha dicho Jorge, esa frontera tiene que estar controlada por los agentes de aduanas españoles, cosa que los gibraltareños no quieren ni en pintura, y que están dispuestos a no estar en el espacio Schengen si tienen que tener la condición de tener los guardias civiles o la policía española? Y luego la otra cuestión que se planteó es que Gibraltar podría estar dentro de la Unión Aduanera, pero eso también es una cuestión compleja para la economía del Peñón. Entonces, a día de hoy estamos diciendo que el Brexit
se terminó, no se terminó, o sea, estamos en julio y no tenemos a día de hoy un acuerdo para Gibraltar, una frontera que, repito, atañe directamente a 10.000 trabajadores españoles que la atraviesan cada día. Jorge. Sí, pues básicamente por añadir ese acuerdo que decía Celia que se firmó en diciembre in extremis, ha llevado muchos meses intentar buscar el encaje en un tratado internacional, que es la Comisión Europea, es la que es responsable de negociar ese acuerdo con el Reino Unido. España no negocia esos acuerdos del espacio Schengen, es la Comisión Europea la que tiene que llegar a ese acuerdo, y lo que se han dado cuenta es que, vale, esos puntos que además se negociaron de una manera algo vaga para que Londres y Madrid pudieran llegar a ese acuerdo in extremis, que además se dijo que era uno de los grandes éxitos de la exministra de Exteriores, bueno, que ya partido del Haya, ahora va a tener un encaje difícil, digamos, en el marco comunitario. Lo que decía antes, ¿no? Mucho va a depender de ese papel que quiere otorgar a Frontex. Incluso hice ayer una lectura rápida porque tuvimos aquí un día complicado, y me parece que, aunque en la nota de prensa de la Comisión sí que señalan que España ha expresado su interés en que Frontex participe del acuerdo, yo creo que en el propio texto Frontex no aparece mencionado. Lo que aparece mencionado es que ese control de fronteras de las personas, de los pasaportes en el aeropuerto de Gibraltar, tiene que ser realizado por los agentes españoles, que son los responsables, digamos, de un Estado miembro de Schengen, ¿no? Entonces ahí, y también por recordar, comparado con la frontera de Irlanda, es bastante más complicado, porque aquí no solo estamos hablando de la libertad de movimientos de bienes, sino de personas, que por eso estamos hablando todo el rato de Schengen y no solo de la Unión Aduanera. Que es lo que es tan complicado luego llevar a la práctica, ¿no? Y a partir de ahora, pues estamos escuchando ya mucha protesta, ruido, incluso declaraciones de traición. Esto no es lo que firmamos en diciembre, desde Londres, desde Gibraltar, y lo que hay por delante es una negociación muy dura con un nuevo ministro, en la parte española, con un nuevo ministro de Exteriores, Álvarez, y no solo eso, sino con un nuevo embajador en Bruselas, porque el embajador que teníamos hasta ahora, García Verdoy, pues ya no va a seguir en el puesto, y entonces veamos si esto puede, que él era bastante veterano, incluso estuvo presente durante todas las negociaciones del Brexit, veamos cómo esto también impacta, digamos, en el día a día, en ese, digamos, construcción de coaliciones, de hablar con la Comisión, de ganar apoyos diplomáticos y de tener habilidad en una negociación que va a ser muy dura. Bueno, nos despedimos, pero antes la última pregunta para Celia, puesto que nos la hace una persona del público, de los asistentes, que os da las gracias por haber aceptado y que le parece una intervención interesantísima. La mayoría de los jóvenes votaron en contra del Brexit, es decir, a favor de continuar en la Unión Europea. O sea, votaron en contra, a favor, eso es, Remain. Todas esas generaciones, nos dice, en un futuro crecerán. ¿Habrá alguna posibilidad de que los que han votado Brexit, que a lo mejor, ¿no?, ya en unos años quizá mueran o serán una generación ya jubilada, habrá posibilidad de que se pueda volver a votar un referéndum, Celia, para volver a entrar? Pues es una de las cuestiones que se habló muchísimo antes de que se ejecutara ya a efectos prácticos el divorcio. Hubo muchísimos estudios por parte de los que hacían campaña para convocar un nuevo referéndum, estudios demográficos en los que decían que bueno, a día de hoy, si se hubiera realizado ese mismo referéndum, por cuestión demográfica, los que eran más mayores y votaron por el Brexit eran ya más minoría con respecto a las nuevas generaciones. Que se vaya a unir el Reino Unido a la Unión Europea en un futuro, no lo sé. Pero a día de hoy yo creo que es una cuestión, repito, que es que no está ya en la agenda británica, no está en el Parlamento, no está en la calle. En la calle ya hay un hartazgo, hay esa necesidad de pasar página, de vivir ahora los efectos prácticos y ser lo más pragmáticos dentro de lo que cabe para poder seguir con las vidas. Que en décadas podamos ver una unión. Me gustaría tener una bola de cristal, pero lamentablemente no la tengo. Hay muchos jóvenes frustrados, efectivamente, es un tema de los que se habló muchísimo durante la campaña posterior al referéndum, pero insisto,
a día de hoy tenemos Brexit, este es nuestro presente y nuestro futuro. Y no sé qué pasará. Y los jóvenes, pues lógicamente son conscientes de todos los beneficios que han perdido al haber salido de una Unión Europea que les permitía libertad de movimiento, les permitía poder trabajar fuera, les permitía poder estudiar fuera, les permitía viajar sin ningún tipo de control, estudiar el programa Erasmus, que ya no lo tienen, y sí, están afectados. Pero a día de hoy el británico es muy pragmático y bueno, tenemos que seguir adelante dentro de esta nueva era que bueno, estará lleno de sorpresas y de arduas negociaciones con la Unión Europea. Jorge, seguiremos viéndonos porque esto no ha terminado, esto va a ser un continuo debate. Eso es. Bueno, Celia, Jorge, muchísimas gracias por haber aceptado, bueno, pues esta conversación, esta pequeña entrevista para comentar las nuevas relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido. De verdad, os agradezco que nos hayáis dado vuestro tiempo. Nos hemos pasado un pelín, también con los que están al otro lado, ¿no? En sus casas donde estén, que os agradezco también el que hayáis estado aquí y os convoco, os emplazo, este famoso verbo, al 8 de septiembre, próximo webinar con el eurodiputado del Partido Popular, Juan Ignacio Zoido, para tratar y comentar la nueva relación comercial con Estados Unidos con la era Biden. Gracias, nos vemos en septiembre. A vosotros, buen verano. Adiós.